Buenas noches, mi nombre es Carmen Jacqueline Rodríguez Arias, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Licenciatura en Educación Especial Villavicencio 2019. Materia Didáctica en las Matemáticas 2, docente Claudia Pinilla. A continuación les mostraré unas diapositivas de la geometría y su historia. Como introducción, la geometría es la rama de las matemáticas que ha estado doblegado a más cambios a pasar del tiempo. Las matemáticas se comenzó con la geometría y se necesitaba para medir las tierras y en frecuencias para las obras que se realizaban. El origen de la geometría, los conocimientos pasaron a los griegos y fue Tales de Mileto quien hace unos 6 siglos antes de Cristo inició la geometría demostrativa. Está el matemático griego Euclides en el siglo III antes de Cristo, quien en su famosa obra titulada Los elementos recopila, ordena, sistematiza todos los conocimientos de la geometría hasta su época y salvo algunas pequeñas variaciones. Son los mismos conocimientos que se siguen enseñando en nuestros días. Está también una de las figuras importantes en la geometría del mundo antiguo, Arquímedes y Apolonio. Arquímedes analizó de una forma exhaustiva las consecuencias cónicas, aparte de su famoso cálculo de volúmenes y figuras de revolución. Apolonio trabajó en la resolución de tangencia en círculos, así como en curvas cónicas y otros tipos. ¿Qué es la geometría? La geometría es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Su origen, unos 3000 años antes de Cristo, se remota al Medio Oriente, en particular al Antiguo Egipto, en que se necesitaba medir predios agrarios y en la construcción de pirámides y monumentos. La geometría, como palabras dos raíces griegas, geo, tierra y metrón, medida, o sea que significa medida de la tierra. Las partes de la geometría están en dos: la geometría del espacio y la geometría plana. La del espacio es la rama de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que se ocupan en un lugar en el espacio, estudian las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o el espacio euclideo. La geometría plana es la rama de la geometría elemental que se estudia las propiedades de las superficies y figuras planas, como el triángulo o el círculo. En la parte de la geometría también se conoce como geometría euclidea, en honor al matemático griego Euclides, el primero en estudiar en el siglo IV a.C. Elementos fundamentales de la geometría. Está el plano. Es un objeto ideal que solo posee 2 dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. En su concepto fundamental de la geometría, junto con el punto y la recta. El espacio es la rama de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas y figuras geométricas en el espacio tridimensional. El rayo y la simétrica es la línea que se origina en un punto definido, aunque este no tiene un punto final en específico. Si en una recta indefinida es fijado un punto, este se utiliza para dividir la recta en 2 partes opuestas, a los cuales se conoce como semirrecta. Se utiliza en el estudio de vectores para indicación de su dirección y punto inicial. Está el elemento de la línea. Es una colección de puntos infinitamente delgada, infinitamente larga, extendiéndose en 2 direcciones opuestas. Está la vertical, horizontal, diagonal, quebrada, ondulada, zigzagueada y curva. El segmento es un fragmento de recta que está comprendido entre 2 puntos llamados puntos extremos o finales. Así, dado 2 puntos A y B, se llama segmento AB. A la intersección de la semirrecta del origen A, que contiene al punto B, con la semirrecta de origen B, que contiene al punto A. Está el elemento del ángulo. Es la amplitud entre 2 líneas de cualquier tipo que ocurre en un punto común llamado vértice coloquialmente. Ángulo es la figura formada por 2 líneas como origen común. El punto es el primer elemento que no está definido en la geometría. Representa gráficamente por un pequeño círculo en una
y una letra mayúscula a lo que lo identifica. La recta es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de 2 puntos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección, como recta horizontal, recta vertical o recta oblicua. En conclusión, es de vital importancia de la cooperación entre los estudiantes e investigadores. Así se hace un avance en la geometría y su educación. Estudiar y razonar para tener la capacidad de cuestionar con los conceptos y los argumentos matemáticos. Esta es la bibliografía en la cual se sacó la información. Muchas gracias. Dios los bendiga.